Hola, yo soy Tamara y el día de hoy les voy a dar una breve explicación sobre lo que serían los sistemas políticos, en especial el sistema político presidencial, el parlamentario y el semipresidencialista. Luego indagaré en lo que sería la actualidad política de Costa Rica y si considero o no que se debería de hacer un cambio en el sistema político actual. Bueno, primeramente iniciaré hablando sobre el sistema presidencialista, el cual nació primeramente en Estados Unidos y se ha extendido a muchos países, en especial a Latinoamérica, y es el sistema que se utiliza hoy en día en Costa Rica. Ese sistema, bueno, básicamente tiene una característica súper importante, y es que el jefe de gobierno es a su vez el jefe de Estado, el cual sería el presidente. También tenemos que se encuentra dividido en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, siendo que se le otorga un derecho al señor presidente de que él puede escoger él mismo a sus colaboradores más cercanos. En el caso de Costa Rica, siendo que él escoge a los ministros. Luego también vamos a encontrar que, a pesar de que hay una división de poderes, es necesario que los tres poderes colaboren entre sí, o si no, no se puede llevar a cabo la gobernanza del país de la manera correcta. Entonces, cuando vemos que cuando el ejecutivo y el legislativo no se ponen de acuerdo, los países suelen quedar estancados porque no aprueban proyectos que proponen ya sea el ejecutivo o el legislativo el uno al otro. Y este poder, para comprender mejor este sistema, vamos a ver el siguiente video sobre cómo funciona en Costa Rica. Sistema político costarricense. Las personas que han sido elegidas en el pasado han definido el sistema político de Costa Rica. Las tareas y responsabilidades han sido distribuidas en tres poderes. El poder ejecutivo, donde trabaja el presidente y sus ministros y ministras. El ejecutivo nos representa como nación y debe garantizar que las instituciones y servicios públicos funcionen bien. El poder legislativo. En la Asamblea Legislativa, los diputados y diputadas proponen, discuten y votan proyectos para crear las leyes de la República, es decir, los derechos y responsabilidades de todos nosotros. El Poder Judicial y sus magistrados y magistradas se encargan de hacer cumplir la justicia y de que vivamos en un país seguro. Además de los tres poderes de la República, tenemos al Tribunal Supremo de Elecciones, quienes organizan y vigilan las elecciones. Son los jueces electorales. Nos forman para vivir en democracia y de llevar nuestros datos desde que nacemos hasta que morimos. A continuación, quiero seguir con el sistema de parlamentario, el cual es bastante interesante ya que nace en Reino Unido. Sin embargo, hoy en día lo podemos encontrar en muchos reinos de Europa y otros estados que no son reinos. Y este tiene la peculiaridad de que existe tanto un jefe de estado como un jefe de gobierno. Sin embargo, hay varias peculiaridades, como por ejemplo que el parlamento es el que tiene el poder en sí, es decir, el jefe de estado va a ser más como una figura representativa, más que todo de la cultura de dicho país. Por ejemplo, tenemos los emperadores en Japón, o tenemos a los reyes en Reino Unido. Entonces también tenemos a un presidente en Alemania, y luego tenemos a los jefes de gobierno, los cuales serían el primer ministro o el canciller, o incluso el presidente en lo que sería España. Entonces vamos a encontrar bastantes curiosidades, como por ejemplo que
este primer ministro, canciller o presidente obtiene este puesto mediante el Parlamento. Es decir, entre más de su partido estén dentro del Parlamento apoyándolo, más poder va a tener esta figura. Sin embargo, tenemos el caso del Reino Unido, en donde cuando este poder deja de ser influyente, el primer ministro presenta su renuncia ante el rey o la reina del Reino Unido. Por otro lado, tenemos otros países como Italia y España, en donde los periodos van desde 7 hasta 4 años definidos. Entonces, este poder es bastante interesante. Y para entender mejor cómo funciona en el Reino Unido, vamos a ver el siguiente video. El Reino Unido es una democracia parlamentaria. Los representantes elegidos por el pueblo actúan en el interés de este. Pero también es una monarquía constitucional, aunque la reina Isabel II tiene poderes limitados y es políticamente imparcial. El Parlamento se divide en 2 cámaras, la de los comunes y la de los lores. Ambas legislan, controlan el desempeño del gobierno y debaten sobre temas corrientes. Este sistema bicameral permite un control mutuo. La campaña de las legislativas comienza cuando el primer ministro oficializa en el Palacio de Buckingham la renuncia de su gobierno ante la reina. Lo que antes era una norma constitucional pasó a ser un mero acto de cortesía desde la creación, en 2011, de elecciones parlamentarias con fecha fija. El partido político que obtiene en elecciones generales mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, es decir, 326 escaños, forma el nuevo gobierno y su líder se convierte en el primer ministro. Voy a continuar con el sistema semipresidencial, el cual es muy interesante, ya que este sistema en realidad se utilizó durante lo que sería la Alemania conocida como la República de Weimar, y es por eso que muchas personas suelen tenerle miedo, ya que este sistema fue el que permitió que Hitler llegara al poder en Alemania. Pero entonces, ¿cómo funciona este poder y por qué puede ser tan peligroso, pero también va cobrando fuerza hoy en día? Bueno, primeramente hay que entender que, al igual que el sistema parlamentario, tiene un jefe de Estado y un jefe de gobierno que son diferentes. Sin embargo, hay que entender que el jefe de Estado, es decir, la figura del presidente, va a ser electo mediante el voto popular, es decir, es los ciudadanos que pueden ejercer el voto los que lo eligen. Y bueno, este presidente tiene poder, tiene varias funciones, principalmente arbitrarias. Si su gobierno no se logra poner de acuerdo con otros gobiernos, con otros partidos, es entonces que él va a comenzar a lo que sería llevar este tema de arbitrariedad. También tenemos que existe un primer ministro, el cual es elegido por los diputados. En Francia, que es donde se vuelve a replantear este sistema semipresidencial, se llevó a cabo que los diputados también fueran electos de manera de elección popular. Entonces, en Francia existen 577 diputados, los cuales se escogen por cantón. Esto es importante porque de esos mismos diputados es que sale el que sería el primer ministro, ya que ellos lo votan para que desempeñe este cargo. Ahora bien, el poder del primer ministro y del presidente suele ser influyente en la política en ambos casos, y es aquí donde vamos a encontrar que, por ejemplo, el poder del primer ministro viene propiamente de cómo el parlamento esté a su favor o no, mientras que el del presidente viene de la aprobación del pueblo, es decir, el presidente tiene que lograr que el pueblo empatice con él, o si no podría perder este poder que se le asigna. Ahora bien, continuaré con lo que sería la realidad política costarricense en la actualidad. Como mencioné anteriormente, en Costa Rica utilizamos el sistema presidencial.
Sin embargo, este sistema ha demostrado que ya no estaría siendo tan efectivo en lo que serían los años más recientes. Podemos ver que este sistema en Costa Rica está muy basado en lo que serían los partidos políticos. Para ser diputado se necesita un partido político, también para llegar a la presidencia. Y es entonces que vemos que la juventud se va desapegando de los partidos políticos y van teniendo mayor inclinación hacia figuras. Podemos ver que las últimas presidentes de la República han sido más que todo por su figura como persona única que como partido, siendo que hemos visto que el bipartidismo ya no existe en el país o ya no está al menos en la presidencia. Sin embargo, es aquí donde surge otro problema, y es que las personas votan por un presidente de X partido y votan por la mayoría de diputados de partido Y. Y entonces vemos como los conflictos entre los partidos generan que no se pueda llevar a cabo una mejor ejecución de los proyectos que se proponen, tanto el ejecutivo como el legislativo. Además de que los diputados son elegidos en base a la cantidad poblacional, es decir, San José es la provincia que más diputados tiene, y tenemos provincias como Guanacaste, como Punta Arenas y Limón, que casi no tienen diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Es entonces que desde mi punto de vista yo considero que el mejor sistema político o el que mejor se adaptaría a la nueva realidad costarricense es el semipresidencialista. ¿Por qué? Bueno, porque tendríamos diputados en base al cantón, es decir, se podría hablar directamente de los temas que están afectando a la población, lo que sería básicamente cultural, temas de que muchas poblaciones no se sienten pertenecientes al país, lastimosamente. Podemos ver cómo la nacionalidad de costarricense de Limón no está tan desarrollada tal vez como la nacionalidad costarricense de un cartaginés. Y entonces también es muy difícil abarcar el tema de que, si bien Costa Rica es un país pequeño, las provincias suelen ser bastante distintas una zona de la otra. Por ejemplo, tenemos el Cartago, que sería más central, y el Cartago, que es más rural. Entonces, ¿quién nos garantiza que los diputados no van a ser todos del área más urbana, que van a haber diputados del área rural de Cartago, o que van a haber diputados, no sé, del cantón de Osa, del cantón de Garavito, de todos estos cantones por la provincia de Punta Arenas, y que no van a ser solo el cantón central? Entonces considero que un parlamento sería lo que funcionaría mejor para hablar de todos estos temas que muchas veces se dejan por fuera porque no todos los cantones están presentes dentro de lo que sería la Asamblea Legislativa. También considero que sería importante tener en cuenta la opinión de los mayores, porque yo sé que muchas personas mayores tal vez no les parezca la mejor idea. Sin embargo, considero que la juventud tal vez le gustaría, porque ya no estarían votando directamente por un partido político, sino que estarían votando por una persona que los va a representar. Otra cosa que me gustaría añadir es que considero que este sistema serviría bien en Costa Rica. En realidad no habría tanta diferencia en lo que sería el primer ministro, sería como lo siguen desempeñando más o menos en la Asamblea Legislativa, como eligieron al señor Rodrigo Arias. Y en cuanto al presidente, también creo que seguiría siendo esta imagen tan representativa que en Costa Rica hemos tenido de los presidentes. Y en cuanto a cómo se adaptaría, creo que habría que hacer cambios en la Constitución, principalmente porque se le asignan algunos poderes al presidente o a los ministerios. También como tendría que realizarse otro cambio en lo que sería la Asamblea Legislativa para crear el Parlamento. Sin embargo, creo que no sería tan difícil, debido a que
podríamos aprovechar lo máximo de los dos sistemas y creo que funcionaría bastante bien en la nueva realidad política de Costa Rica. Gracias.